ateos dicen que no se basan en eso. Su atención, por favor, compañerita y compañeros. Tengan ustedes muy buenos días, como acostumbramos saludarlos, todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta mañana y esperamos poder cambiar impresiones con ustedes sobre temas tan importantes como son aquellos que se discuten en nuestro Instituto de Formación Política. Ya tenemos algún tiempo de estar trabajando con el instituto y créanme, ustedes que están asistiendo porque viven en la ciudad capital o en las cercanías, tienen la posibilidad de venir cada miércoles en la mañana a compartir un desayuno con nosotros y agradecemos eso y explicamos. Hay interés en el interior de la República por presenciar estos eventos, pero hay una dificultad bastante grande, porque si en la ciudad capital el tráfico es un problema y se complica el traslado, imagínense viniendo del interior de la República, que aparte del tráfico de motos, hay derrumbes, hay hundimientos y hay todo lo relacionado con el lamentable estado de la red vial en Guatemala. Por esa razón, afortunadamente, nosotros celebramos este evento los miércoles en la mañana y aquí la compañerita Gabriela Guzmán, ella nos está apoyando con grabar a través de esa cámara que vemos ahí todo lo que aquí se dice y todo lo que aquí se discute. Y esto se transmite por internet al interior de la República, en donde organizaciones afines a nosotros relacionadas al tema político se conectan, como se dice ahora, y se conectan para poder presenciar lo que aquí está sucediendo, de manera que cada día más estamos teniendo un alcance a nivel nacional que es importante, porque les digo, no hay muchos institutos de formación política en el país. Si algunos debieran de tener institutos de formación política, debieran de ser los partidos políticos. Pero díganme ustedes, ¿qué partido político se da el lujo de tener un instituto de formación política? La respuesta es sencilla: ninguno, lamentablemente. Hay uno que está en formación, que ya ustedes lo van a conocer en cuanto esté registrado legalmente. Hay un partido político ya próximo a su autorización, que sí, que va a ser el único partido político que tenga a su servicio para trabajar con él su propio instituto de formación política, para evitar que no digan que estamos haciendo campaña anticipada. No vamos a mencionar quién, pero yo creo que ya se va intuyendo cuál va a ser el partido político que está próximo a su autorización, que va a tener como una de sus herramientas principales nuestro Instituto de Formación Política. Si algo aqueja a Guatemala hoy día es la calidad, no es una calidad, perdón, me retracto, la característica de que en Guatemala somos un país subdesarrollado.
subdesarrollado en todo prácticamente, subdesarrollado en salud, en educación, en oportunidades de trabajo, hasta en deporte, hasta en fútbol somos subdesarrollados, definitivamente. Por ahí van a seguir agregando en todo lo que somos subdesarrollados. Y por supuesto, somos subdesarrollados también en materia político-electoral. Debido a ese subdesarrollo tan crítico que tenemos en materia político y electoral, es que seguimos equivocándonos a la hora de las elecciones y seguimos eligiendo y escogiendo Jimmys Morales, Yamateis y todos los Pérez Molina que están. Imagínense, Pérez Molina y su compañera están todavía sujetos a proceso penal. Qué pena y qué vergüenza, ¿verdad? De manera pues que este subdesarrollo en el tema político electoral nos hace equivocarnos a la hora de escoger candidatas y candidatos para los diversos cargos de elección popular que existen en Guatemala. Entre otras cosas, para eso está el Instituto de Formación Política, para tratar de salir de ese subdesarrollo, para crecer en esa materia y para tratar de salir adelante y ya no ser más un país subdesarrollado en todos los temas mencionados. Muchas gracias por su atención a esta introducción, pero es importante que ustedes estén conscientes que lo que aquí se discute, lo que aquí se dice, lo que aquí se habla, está siendo transmitido al interior de la República, de manera que eso nos da una proyección a nivel nacional cada vez mayor. Aquí estamos esta mañana el compañero Edgar Hogue, quien es el director del Instituto de Formación Política, y un servidor de ustedes, Rafael Arriaga Martínez, que soy el que preside la organización que, valga la redundancia, organiza, maneja, administra el Instituto de Formación Política. O sea que aquí hacemos un equipo con el compañero Edgar Hogue y estamos para servirles esta mañana como una variante. Nosotros a través de las redes sociales invitamos a este evento el día de hoy al licenciado Oliverio García Rodas. Él fue el que estuvo siendo promocionado como el disertante el día de hoy. Lamentablemente, en último momento se comunicó con nosotros, presentó una excusa y nos dijo que había tenido una situación familiar, una situación de salud de un familiar de él, y que había tenido anoche que viajar a Cobán, porque él es cobanero, ¿verdad? Que había tenido que viajar a Cobán y que por lo tanto no iba a poder estar esta mañana. Entonces acordamos con el compañero Edgar Hogue que íbamos a cubrir esa faltante del licenciado García Rodas, y aquí estamos. O sea, pues que arrancando en los temas que vamos a tratar hoy, podríamos dividirlo inicialmente, la temática del día de hoy, en dos áreas. Una área era la original que se le había encargado al licenciado Oliverio García Rodas, y era que la Constitución Política de Guatemala, que data del año 1985, ya está casi agotada. En esos términos exactamente habíamos hablado con el licenciado García Rodas, que nuestra Constitución, como muchas organizaciones, entidades, cualquier agregado es válido, que nuestra Constitución ya se encuentra agotada. Esa es una primera parte. Dentro de la discusión de ese tema,
habíamos acordado también hablar un poco más en relación a lo que le está pasando al actual gobierno de la República y más específicamente en lo que se refiere al titular del organismo ejecutivo, que es el presidente de la República, que recién lo vimos en los medios de comunicación el domingo pasado, en donde él denunciaba casi que era una denuncia no legal, porque si fuera legal tendría que ser ante un tribunal o ante el Ministerio Público. No, él lo hizo ante los medios de comunicación, esa denuncia en donde él mencionó el día domingo que casi había en proceso un golpe de Estado blando. Términos que usó él, no son nuestros términos, sino términos que usó él y podemos referirnos a ellos en el momento que ustedes quieran. Así es que muchas gracias por su paciencia para esta introducción y recuerden pues el primer tema no es el primero. Vamos a arrancar con el tema del agotamiento de la Constitución Política de la República que está en vigor en Guatemala, pero dentro de ese tema simultáneamente vamos a tocar lo relacionado a la denuncia que el actual presidente de la República hizo en relación a un posible golpe de Estado técnico, blando, llamémoslo de la manera que ustedes quieran, ¿verdad? Así es que muchas gracias, le pasamos la palabra aquí al licenciado Derjoje por si él quiere dirigir unas palabras iniciales también. Muchas gracias. Buenos días, quiero darle la bienvenida a cada una y a cada uno. Es un gusto tenerles nuevamente, como miércoles a miércoles estamos aquí. Yo quiero recordarles que estamos en las plataformas de redes sociales, estamos en Facebook, estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok y estamos en YouTube. Entonces la invitación a que nos sigan a través de esas plataformas con el nombre de Instituto de Formación Política Somos Dignidad, y con base en ello van ustedes a ubicar ya cada una de las plataformas. Entren, presionen el botón azul de seguir, me gusta, y también compartan el contenido que se está publicando en estas redes a través de sus espacios o a través de WhatsApp. Eso es importante. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este tema, como ya lo explicó el licenciado Rafael Arriaga. Vamos a ahondar medianamente dentro de las posibilidades en este tema de la Constitución Política de la República de Guatemala en esta condición de agotamiento, ¿verdad? Ya hay algunas de las personas que lo mencionan, lo dicen ahí de paso, en algunos medios de información, algunos analistas dicen algunas cosas respecto de, y pues para eso estamos hoy aquí, para generar un espacio de discusión, de intercambio, y en el que podamos como ir señalando también lo que vamos viendo cada uno desde nuestras propias perspectivas. Hoy esta Constitución cumplió este mayo presente del 2025 40 años, 31 de mayo me parece que es la fecha en la que la Constitución cumple 40 años. Relativamente es una Constitución joven, relativamente. Hay constituciones de otros estados, algunos de nuestra América, que tienen unas edades un poco mayores, ¿verdad? Y también en el norte de América se encuentra Estados Unidos, en una constitución que básicamente se ha mantenido más o menos con algunas enmiendas que han ido pudiéndole hacer, pero básicamente el texto se ha mantenido, ¿verdad? Son distintos tipos de constituciones. Sin embargo, la Constitución, como muchos le llaman la Carta Magna, ¿verdad?, es el contrato social. La Constitución es ese legajo de normas y reglas en las cuales estamos de acuerdo para convivir,
para coexistir, para disfrutar de los derechos dentro de un territorio determinado, ¿verdad? Con todo un marco jurídico que emana, ¿verdad? Que se desprende de esa constitución. Sin embargo, yo estoy seguro que muchos de ustedes habrán encontrado algunas cosas que dicen, falta esto no se ha hecho. Y habrán algunas cosas en las que ustedes también podrán decir, ya se hizo bastante en este aspecto. La constitución esta nuestra, ha tenido ahí algunas modificaciones. Luego de la firma de los acuerdos de paz hubo ahí un plebiscito para una consulta para agregar algunas cosas, realizar algún tipo de modificaciones. No es perfecto, pero pues con eso arrancamos hoy en día. Muchas gracias, Edgar. Sí, nosotros no vamos a hacer unos comentarios que puedan significar arrogantes o presuntuosos. No vamos a analizar y criticar abiertamente otras constituciones, porque no es lo que nos corresponde. Pero a manera de información, sí es importante que conozcamos, sin necesariamente ponernos a criticar de una manera acre, ciertas constituciones de ciertos países que realmente son tan diferentes a la nuestra. Un ejemplo es la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica que mencionaba Edgar Jorge. Nos afecta a todos, nos afecta en Latinoamérica, nos afecta en Guatemala. Querramos o no querramos, tenemos que quedar casi que sujetos a lo que algunos elementos que contiene esa Constitución llegan a perjudicarnos en la vida social, política y económica a que tenemos derecho. No es un tema de discusión hoy, pero solo es una mención. Deberíamos de estar de cierta manera un poquito satisfechos de que en Guatemala no se le mete mano a la Constitución así por así, y que cualquier presidente, funcionario llega y dispone, no, las cosas ya no son así, sino son así. Ya se imaginan ustedes cuántas modificaciones se le han hecho a la Constitución de los Estados Unidos, las famosas enmiendas que casi cualquier presidente, por ejemplo, de Estados Unidos utiliza como argumento para cambiar elementos esenciales, y si menciono uno es porque nos afecta. ¿Cómo es posible que de un plumazo venga la Constitución de Estados Unidos y sufra una de muchas enmiendas, en donde ahora resulta que ya la nacionalidad por nacimiento ya no es necesariamente un hecho irrebatible, ¿no? Ahora un ser humano puede nacer en Estados Unidos y si no reúne ciertos requisitos que se les ocurrió a los que verificaron esta enmienda, resulta que ya no tiene la ciudadanía estadounidense. Eso no está bien para Guatemala. No estoy criticando a la Constitución de ellos para ellos, porque no nos corresponde a ellos. Si les parece, si no les parece, si les gusta o no, pero a nosotros, como seres humanos en este planeta Tierra, nos afecta. Porque de repente una pareja de guatemalteca y guatemaltecos está viviendo en Estados Unidos y tiene una criatura que nace en ese suelo y resulta que por el hecho de haber nacido ahí no tiene ningún derecho de ciudadanía o algo similar. Eso no nos parece adecuado porque nos afecta. Si no nos afectara ni lo mencionaríamos para no estarnos entrometiendo, ¿verdad? Y así como eso hay otros.
el perdón judicial extra cualquier sujeción que tiene el presidente en un país como el país del norte, ¿verdad? Que hoy día casi que puede perdonar judicialmente casi a cualquiera. Menos mal que Mikulash, aquel famoso asesino guatemalteco, no fue perdonado todos sus crímenes, ¿verdad? Porque con esas características de perdón judicial que tiene la primera magistratura de ese país, ya andaría disfrutando de las doradas playas de Playa Blanca, por no decir grises playas, porque tenemos arena gris, pero no en las doradas y blancas playas de Playa Blanca en el municipio de Livingston y Zabal, ¿verdad? Dios guarde. Entonces, eso no lo tenemos nosotros, y es importante recalcar: en Guatemala las enmiendas constitucionales no se pueden hacer así de un plumazo. Hay requisitos que van desde ciertos requisitos necesarios a través de un Congreso de la República que puede modificar ciertas disposiciones constitucionales, hasta una nueva Asamblea Nacional Constituyente que con mucho más autoridad realmente lo puede revisar. Ahí entramos ya en el tema, pues, que se anunció para el día de hoy. La Constitución de Guatemala, ¿hasta qué punto ya se considera agotada? Dice la invitación a este evento. ¿Hasta qué punto se considera agotada la Constitución actual de Guatemala? Que, como dijo Edgar, nació en 1985, hace 40 años, y es importante casi que no entrarle a discusión el tema, pero sí hacer una reflexión, ¿verdad? En aquel tiempo no existía el internet, en aquel tiempo no había teléfonos celulares. Imagínense solo eso, qué tan diferente hacía la realidad de aquellos tiempos con la realidad actual. Internet y teléfonos celulares que van de la mano. Así es que vamos llegando a una situación en que obviamente hay que acomodar, modernizar, adaptar nuestra Constitución a las situaciones reales que ahora prevalecen, tan diferentes de como lo eran hace 40 años. 1985 fue cuando entró en vigor la Constitución de Guatemala. Para que siga Edgar en el mismo tema un poquito. Sí, correcto. Ya encontré artículo 144 y el 19 de estos últimos, de los, ¿cómo le llaman? Estos finales. Estos transitorios. El 19 y el 144. Pero yo quiero agregar algo, porque sencillo decir es que ya esa Constitución terminó. Sin embargo, sigue rigiéndonos. Dentro de esa Constitución podemos señalar muchas fallas, sin duda. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo mismo estaría en desacuerdo de acuerdo con señalar algunas cuestiones, perfectamente así. Pero hay que separar el texto constitucional de quienes se encargan de cumplir, ¿verdad? Y de hacer cumplir, porque por ahí puede también estar la falla. De aplicar las normas. Y también hay que recordar que está el órgano legislativo, que es el delegado para construir varias de las normas nacionales que están mandatadas, o sea, que son como mandatos de la misma Constitución, y algunas hasta el día de hoy todavía no se han construido leyes particulares. Todavía no se han constituido leyes particulares de algunos artículos muy específicos. Sin embargo, hay que recalcar que el derecho a la educación, si vemos el texto constitucional, está protegido. Si se cumpliese de esa manera,
alcanzaríamos un nivel, creo yo, en la práctica, en la realidad, más que el que tenemos ahorita. El derecho al trabajo, ¿verdad? La protección laboral, que también se arrastra de otros preceptos constitucionales pasados. El artículo 35, que lo conozco bastante bien, que es el derecho a la libertad de expresión, que lo que hace es que recoge ya también un precepto previo a la Constitución del ejercicio del derecho a la libre emisión del pensamiento. Entonces, es decir, dentro de la Constitución hay un montón de elementos que garantizan muchos de los derechos, pero parece ser que puede no ser perfecto el texto constitucional, pero hay entre el texto constitucional y el ejercicio y la aplicación del texto constitucional median actores políticos, median sujetos políticos, median funcionarios políticos, ¿verdad? Algunos electos por voto popular y otros que son funcionarios, ¿verdad? Designados. Entonces, ahí creo yo que podríamos empezar a señalar algunas de las fallas, ¿verdad? Para ir comentando diversos elementos que surgen de nuestro compañero Edgar o de mi persona, podemos hacer acotaciones a lo que yo diga, él las puede hacer, y yo las puedo hacer a lo que él dice, para que ustedes vayan teniendo un contexto claro. Hablaba Edgar de que nuestra constitución consagra una serie de derechos y mencionaba como ejemplos algo tan importante para Guatemala como es el derecho a la educación. Comencemos por ahí, comencemos por la educación, porque este foro, este instituto, debe de tratar lo relativo a educación. Por eso se llama formación política. Formación es cuasi una educación. Formación es más técnico, más propio de la universidad, digamos. Educación lo sentimos como que es un poquito más atrás, ¿verdad? El colegio, la escuela en general. Pero viene siendo lo mismo. Entonces, este instituto está dedicado a la formación política. Edgar mencionaba el derecho a la educación. Miren lo que dice el artículo 71 de la Constitución. Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara de utilidad y necesidad pública la fundación y mantenimiento de centros educativos, culturales y museos. Analicemos eso solo para comenzar. ¿Será que se está cumpliendo este artículo tan importante en la educación de este país? Lamentablemente no. Si vemos a la señora ministra de Educación, que no tenemos nada en contra de su persona, pero que sí puede estar un poco equivocadita, sí. Al inicio de este gobierno, ella junto con el presidente de la República, a quien saludamos, en quien creemos desde el punto de vista que él es una persona honesta, hasta que no se pruebe o no se evidencie lo contrario. Consideramos que puede ser una persona honesta, pero que le falta conocimiento, capacidad y manejo sobre muchos temas, le falta. Entonces, ¿cómo es posible que al inicio de este gobierno el señor presidente de la República, del brazo de la ministra de Educación, dice: vamos a cumplir con revolucionar la educación y vamos a remozar, reparar 4,000 escuelas? Imagínense. Eso es todo lo que para ellos durante este primer año de gobierno era revolucionar la educación, reparar 4,000 escuelas. Está en la Constitución de la República.
estarán cumpliendo con eso. Lo peor de todo es que un año después, hace unos pocos meses, sale otra vez la señora ministra de Educación con el presidente de la República y diciendo: ya se repararon las 4,000 escuelas, pero sentimos que hay que reparar otras 5,000 o 6,000 más. O sea, van a ser 6,000 más y van a ser 10,000 escuelas. Por favor, 10,000 escuelas en un año y tanto de gestión pública. ¿Ustedes saben cuántas escuelas hay en Guatemala? 35,000. Y de 35,000 ya van por el segundo año reparando, diciendo que van a reparar 10,000. Nosotros creemos que la revolución educativa no debe hacerse únicamente basados en reparar físicamente las escuelas, pero si lo que ellos quieren es hacer eso, por lo menos que lo hagan con todas. Por lo menos que eso sea lo único que dejen ellos en cuanto a la reparación de escuelas. Nos recuerda haber estudiado la época en que el papá del actual presidente de la República, el doctor Juan José Arévalo, construyó las escuelas tipo de federación en Guatemala. E imagínense qué escuelas aquellas. El de ustedes que conozcan las escuelas federación que construyó Juan José Arévalo, el papá de este actual presidente, se va a quedar asombrado. Tenían hasta teatro para celebrar eventos teatrales, pues, ¿verdad? Tenían biblioteca la escuela. Imagínense una escuelita de las actuales que va a tener teatro, ni escuela, ni mucho menos, ¿verdad? Ni biblioteca. Una escuelita en donde la lámina está tan perforada de arriba que llueve más adentro de la escuela que afuera, ¿verdad? Imagínense. Y todo eso es la tarea de revolucionar la educación, por favor. Eso es la educación. Eso es el incumplimiento de este artículo 71 de la Constitución, ¿verdad? Hay mucho más que les podríamos decir, pero no nos vamos a quedar solo en la educación a nivel constitucional, porque aquí nos da la noche hablando de todos los elementos. Hablamos de porque el actual gobierno, y de alguna manera, si están enterados, sabrán. No los estamos criticando porque nos caigan mal, no los estamos criticando porque queremos apoyar al pacto de corruptos, no. Les estamos diciendo, señores y señoras del actual gobierno, si vamos a hablar del tema educación, hagan lo que tienen que hacer correctamente. Aparte de remozar 35,000 escuelas, tienen que hacer muchas cosas más en el terreno educativo. Solo termino diciendo, el artículo 73 dice de la Constitución: libertad de educación y asistencia económica especial. Imagínense, dice que el Estado podrá subvencionar a los centros educativos y la ley regulará lo relativo a esta materia. ¿Qué ley? Ya no se hizo la ley que regule la subvención de los centros educativos. Resultado: desastre para nuestros centros educativos en cualquier nivel. Y el último artículo que les voy a mencionar, el artículo 78. Miren esto. Dice: magisterio. El Estado promoverá la superación económica, social y cultural del magisterio, incluyendo el derecho a la jubilación, que haga posible su dignificación efectiva. Bueno, en pocas palabras, superación económica y social del magisterio, y que haga posible la dignificación del magisterio. Artículo 78. Ese artículo es uno de los artículos más atropellados de la Constitución en el tema educativo. ¿Qué hizo el gobierno desde la época del presidente Berger con el magisterio? Lo dignificó, como dice aquí,
que haga posible la dignificación, dice. ¿Será que lo hizo? Promoverá la superación económica, social y cultural. ¿Será que lo hizo? Desde el gobierno de Berché seguimos Álvaro Arzú, Portillo, Cerezo, todo el mundo. Ninguno. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo cancelaron. El magisterio, compañeras y compañeros, está cancelado en la educación guatemalteca. Eso lo originó el presidente Berché y lo han mantenido todos los presidentes que han seguido. Aquí dice que hay que dignificar el magisterio. Qué bonita manera de dignificarlo, cancelarlo. Ahora está cancelado. En Guatemala no tenemos magisterio ya nunca más. Ustedes no se imaginan el daño que eso le hace al país. Ustedes no se ponen a pensar porque no es su campo, no es lo suyo de ustedes. ¿Qué pasó con la cancelación y no dignificación del magisterio? Lo que pasó fue que cuando nuestros jóvenes cursaban magisterio, se graduaban de 18, 19 años de maestros de educación rural o de educación urbana, pero imagínense rural. Los jovencitos a los 19 años se iban llenos de buenas intenciones a trabajar a las escuelitas en el interior de la República. Pero vieran ustedes el trabajo que ellos hacían. Eso desapareció porque ya no hay magisterio. Desapareció. En aquel tiempo, los jóvenes maestros llegaban a una escuelita en una aldea, en una comunidad donde fuera, y le daban clase de 9 de la mañana a 3 de la tarde a los niños. Niños que apenas sabían leer y escribir, pero llegaba el maestrito, como le decía, y los levantaba en su ánimo de estudiar y salir adelante. De 9 de la mañana a 3 de la tarde. A las 3 de la tarde el jovencito graduado de magisterio se regresaba al pueblito donde estaba viviendo. Ahí le daban un cuartito para que durmiera. Y ni modo que a las 3 de la tarde se iba a ir a dormir a su cuartito, ¿no? Se iba al salón de usos múltiples de la municipalidad correspondiente. Y ahí llegaban los papás a consultarle y a hablarle, maestro, esto, maestro, lo otro. ¿Qué pasó al final? Ese maestrito de 18, 19 años, graduado en magisterio, educaba en la mañana a los niños y en la tarde educaba a los adultos. Era su guía de desarrollo de los adultos. Guatemala perdió esa guía de desarrollo que tenían y estaban adquiriendo los papás de los niños. Imagínense, eso desapareció. Miren qué barbaridad haber cancelado el magisterio, ¿verdad? Eso es solo una muestra, un botón de la camisa, solo eso. De manera pues que en el aspecto educativo andamos pero en la calle de la amargura, porque sin siquiera magisterio, con los edificios, escuelas públicas y todo, están en un estado desastroso. ¿Qué podemos esperar? Bueno, por lo menos me podrían decir, Rick, están recibiendo computación, que es lo moderno hoy día, ¿verdad? No, negativo torre, diría un encargado, un piloto encargado de volar y hablar con la torre. Negativo torre. No hay asignatura de computación en el programa de estudios que se imparten en el interior de la República, ¿saben? No hay. Pero si no hay ni computadoras, no hay internet, en 34,000 escuelas, ¿saben ustedes? 500 escuelas tienen un saloncito de computación. En 34,000, solo 500. ¿Ustedes creen que fue el gobierno el que armó esos 500 laboratorios de computación en 500 escuelas? No. Donativos de Suecia, donativos de la cooperación holandesa. Ricardo Arjona, que ha regalado como 4 escuelas, y Tigo y el otro, ¿verdad? Claro, han regalado 2, 3, 4 escuelas y se acabó.
Eso es todo lo que hay. 500 escuelas de 34,000 tienen computación. Inglés. El idioma inglés está prohibido casi que también en esas escuelas. Termino diciéndoles, tengan claro, compañeras y compañeros, qué va a ser Guatemala en los próximos años, 5, 6, 8, 10 años, si el gobierno de turno que esté no pone un remedio a esto. Guatemala se va a terminar de hundir sin computación y sin inglés, que son pilares del desarrollo en un mundo globalizado como el que estamos ya viviendo. Es importante que tengamos muy claro esto para que le repartamos a nuestras compañeras, compañeros, hijos, hermanos o lo que sea, la urgente necesidad que en este país se lleve a cabo una revolución educativa que arregle de un par de porrazos esto, porque si no vamos a lo más profundo de ese infierno negro en que estamos encaminados y ya descendiendo. Perdonen que me haya extendido, pero la educación en el Instituto de Formación Política es muy importante, porque la formación es educación y educación política. Bueno, por eso me extendí tanto. Pido perdón a usted y a mi compañero, pero hay tanto que decir de esta Constitución que definitivamente el tema educativo no podíamos soslayarlo ni dejar de enterarlos a ustedes con muy poco detalle, porque el tema es enorme, qué es lo que nos está pasando y por dónde tenemos que caminar. Así es que, Edgar, si quieres te paso el micrófono para la segunda parte de nuestro tema. Sí, gracias. Parte del inglés, ahora en un mundo multipolar, habrá que agregarle portugués, ruso y mandarín y el idioma en India. Y sí, de regreso a la pregunta, ¿es falla del texto constitucional o es falla de la aplicación del texto constitucional en la práctica? ¿Quiénes son los responsables? El texto constitucional dice el Estado, pero el Estado tiene un nivel de gerencia a través de los tres poderes, ¿verdad? del Estado, y hoy vemos cómo están estos tres poderes en una dinámica. El judicial, ya ven ustedes por dónde va. El legislativo, ya ven ustedes por dónde va. Por ejemplo, al principio, cuando declararon la ley, se declaró el Día Nacional de la Biblia, tenían 5 meses de no aprobar nada, y después lo que aprueban es eso. Sí, por ejemplo, esos son esos datos, es decir, pero y lo que está pendiente aquí, el legislativo tiene tareas pendientes que asumir con este texto constitucional. Entonces, ahí es donde hay que ir también poniendo la mirada. Hay algunas cosas que pueden ser falla del texto constitucional, porque pues está hecho por seres humanos imperfectos. Pero también, y esa es parte de mi señalamiento, es que el texto constitucional no ha sido desarrollado plenamente, como en el caso educativo. Pues, por ejemplo, hoy en día, como lo mencionaba el licenciado Rafael, existen zonas donde no hay internet porque no hay energía eléctrica, donde no hay conexión con caminos, donde estas cosas son importantes y trascendentes. En materia judicial, que es donde vamos ahorita para el tema que nos acontece de la coyuntura nacional, vemos ahí un estira y encoge donde dos poderes, ¿verdad?, han tenido que ver y se han solapado para evadir el cumplimiento de algunas normas, ¿no?, el legislativo y el judicial. Ahora parecen estar como coaligados en contra del ejecutivo, y a partir de ahí se va conociendo, se va viendo cómo, por ejemplo, el legislativo, que es el encargado de la elección de magistrados, de nombramiento de magistrados de cortes en diferentes instancias del organismo judicial,
no se están cumpliendo los periodos constitucionales. Pasamos ahí sin elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo hemos pasado para la elección esta que se hicieron ahí, la de salas de apelaciones? Y cómo, por ejemplo, también se amañó, porque eso sí hay que señalarlo con mucha claridad, la elección anterior de fiscal general de la República. ¿Cómo se amañó eso? Es decir, ¿en manos de quién? En manos de un ejecutivo, de un presidente, de un ejecutivo que entonces también era parte de esto que nosotros llamamos el pacto de corruptos. Que no nosotros, pues eso ya es voz popular, eso ya la población sabe, ya identifica quiénes están dentro de ese pacto de corruptos. Entonces, está sucediendo hoy que ahora lo que se busca es invalidar, ¿verdad? Desde antes de la toma de posesión se buscaba invalidar los resultados de un proceso electoral del cual este Ministerio Público ha continuado con ese esfuerzo. No han quitado, como dicen, el dedo de la tecla, ¿verdad? El dedo del renglón, no lo han quitado, se ha mantenido, y pareciera que cada vez más, ya a medio término del periodo de gobierno, van cobrando fuerza. Entonces hoy nos encontramos con el anuncio que dice el presidente acerca de que hay un golpe blando, ¿verdad? Golpe de Estado blando en contra, pues, de este gobierno. Y luego ahí se destapa una serie de eventos que han estado aconteciendo, entre ellos lo que hablamos hace 8 días, la fuga de 20 reclusos, 20 reos de alta peligrosidad, y que pues a raíz de eso también está la destitución del ministro Jiménez. El ministro Jiménez ahora está fuera del país, y a partir de eso pues también vemos un robo de armamento, de un arsenal militar, en el que también eso como que sirve de púa para estar ahí hostigando, y más lo de la compra de medicamentos de UNOPS. Entonces eso configura el contexto que permite, ahora sí, liderados pues por el juez Freddy Orellana y la fiscal Consuelo Porras, que hasta el día de hoy han desarrollado una actividad intensa, ahí sí, fuerte y firme, como dice la señora, pero no en beneficio de resolver casos emblemáticos que a la población le interesan, como el caso de las B410, estas empresas que han estado evadiendo el Estado, y muchos otros casos que debieran estar revisando, que son de interés popular, ¿verdad? Desde la población, que le preocupan a la población. Y sin embargo el esfuerzo fuerte y firme ha sido contra otro órgano del Estado, que es el Tribunal Supremo Electoral, tratando también de invalidar y pasar por encima de ese órgano, para que ahora un juzgado, un juez, pueda ordenarle al Tribunal Supremo Electoral que invalide, ¿verdad? Que declare nulas. ¿Para qué? Para ahora desalojar de la presidencia al presidente, vicepresidente, 43 diputaciones y una alcaldía. 23. Ya le di el doble. 23 diputaciones, 23 curules y una alcaldía. Ahora, si esto se invalida, pensemos, serían, y aquí pues los juristas podrán decirme, si se lograra ese objetivo, todos los actos de estos 23 diputados serían nulos, incluyendo lo que han aprobado. Es pregunta para los juristas. No sé. Sin embargo, el presidente dice es un golpe de Estado blando. Sí, muchas gracias, Edgar. Muy buena pregunta. Para los que se dedican a otras disciplinas que no sean las leyes y el derecho, obviamente no esperamos que lo sepan, como que a mí me preguntaran algo sobre odontología, cuidado de los dientes. Ahí está el doctor Osaeta, que él es dentista y que él va a saber lo que yo no sé. O está el doctor Saúl Contreras, que no lo veo hoy, pero ahí está el doctor
camisa de la UNE. No, de la única que se hace. Sí, ellos son los que saben esas disciplinas. Los que estudiamos derecho hace algunos años, muchos años, pues obviamente es lo nuestro campo, tenemos que decirlo, así es que no quiero sonar arrogante ni saberlo todo. Interesante, pues, saber qué está pasando con ese supuesto golpe de Estado blando. Para que el presidente de la República lo haya mencionado tan claramente es porque algo hay, definitivamente, él algo presiente, algo anticipa. Y es que es lógico, ¿verdad? Eso está casi como que el jefe de enfermeros del hospital Roosevelt les dijera a los médicos especialistas en cáncer: señores médicos, ustedes no saben nada, pues usted solo es enfermero. Sí, pero yo aquí trabajando he aprendido mucho y ustedes como médicos no saben. No suena lógico, ¿verdad? Que el jefe de enfermeros le va a inventar la plana a los médicos especialistas. Igual, ¿cómo podemos pensar que el juez séptimo de instancia penal, que es el licenciado Orellana, se va a atrever a disponer que quedan anuladas, invalidadas los resultados de las elecciones celebradas desde el 23, ¿verdad?, de junio de la primera vuelta y la segunda después, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que venga alguien y tenga el valor de venir y desacreditar, descalificar la resolución del Tribunal Supremo Electoral? Imagínense. Y luego la convalidación que la propia Corte de Constitucionalidad hizo sobre ese resultado. Y ahora resulta que el juez Orellana dice que no, ¿verdad? Definitivamente. Eso, compañeras y compañeros, con el perdón de las señoras madres, es un verdadero desmadre en el tema guatemalteco con ese término que usamos. No es posible. No es posible, ¿verdad? Entonces, nosotros sí creemos que definitivamente el Ministerio Público tendría que ponerle un alto a esos desaguisados del juez Orellana, que no es el primero que hace. Todo lo que él invoca es que el partido Semilla está cancelado porque le encontraron 4,000 firmas de las 28,000 que tenía que tener, 4,000 firmas que son falsas o que pertenecen a otros partidos políticos. Y como lo encontraron eso, cosa que ni siquiera lo han podido discutir en un juicio, cosa que no lo han probado ante un juez, pero pongamos que sí tenga esas firmas, ya por eso no se puede descalificar todo lo que hicieron, porque lo hicieron conforme a la ley, estaban investidos de la autoridad de poder participar en las elecciones, fueron inscritos como candidatos. Esa inscripción no fue objetada por nadie, se realizó. Y entonces, compañeras y compañeros, como decimos los abogados para no alargar esto, el partido Semilla, cuando inscribió sus candidatos y estos fueron electos, causó Estado. Causar Estado significa adquirió derechos. Ya es algo que está hecho. Ya no se puede venir y deshacer cualquier cosa, ¿verdad? Definitivamente eso no se puede. Causó Estado. Si el partido político Semilla nos agrade o no nos agrade, creamos en ellos o no, eso es cosa de cada uno. Pero si causó Estado con su autorización para participar en esas elecciones, no puede venir un pequeño juez, porque los jueces de instancia penal como esa Orellana son los jueces más chiquitos que hay. Hay uno más chiquitito que es el juez de paz, pero bueno, ese ya es mínimo, ¿verdad? Pero en el sistema jurisdiccional en Guatemala, el juez de instancia está muy abajo de los magistrados de sala, de los magistrados de la Corte Suprema
del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ¿qué se requiere pues para que tenga validez una calificación que permita que alguien participe en las elecciones y para que se le entregue el cargo si resulta electo? No tiene, es un relajo, ¿verdad? Definitivamente lo que están pretendiendo hacer. Mejor quisiéramos ver al Ministerio Público descalificando al juez Orellana y hablando de áreas más importantes para poner un hito aquí en la historia procesal penal de Guatemala. ¿Dónde están los procesos o inicio de denuncias que el Ministerio Público ya debería haber enderezado contra don Jimmy Morales y contra don Yamateis? ¿Dónde está? Eso sí daña a la población. Imagínense los millones que se dilapidaron con las negociaciones fallidas de las vacunas contra el HIV, ¿verdad? Que desaparecieron como por arte de magia. Ahí sí tendría que estar el Ministerio Público realmente esforzándose. Y de eso, nada, aquí no pasó nada, definitivamente. Así es que sí queda clarísimo que aunque no tenemos nada en contra de la fiscal general como persona, sí tenemos el derecho de preguntar por qué no encauzan su actividad en la dirección que la tienen que encauzar, no con unas resoluciones que ya causaron Estado, como es el caso de Semilla, que de todos modos está ya casi que exánime, ¿verdad? Ya está prácticamente cancelado Semilla, y entonces ellos ya están buscando otros caminos. Están en su derecho, problema de ellos, pero nosotros los guatemaltecas y guatemaltecos debemos de tener claro que tampoco vamos a apoyar con nuestro beneplácito unas barbaridades jurídicas como las que quiere hacer el juez y que le permite la fiscal general y su encargado de la FESI, que es el fiscal Curruchiche. ¿Alguien más quiere referirse al tema, Edgar? Sí, gracias. Sí, otra vez más volvemos al punto de si el texto constitucional tiene la falla o la tiene quien ejecuta o quien es el llamado a velar porque se cumpla, ¿verdad? O por cumplirla y velar. Todos somos velados por cumplir y velar porque se cumpla, pero hay mandatos específicos para los funcionarios públicos y también para aquellos que son electos, ¿verdad? De forma popular. Entonces, sí, justo como dice Rafael, el licenciado Rafael, es el hecho de que no solamente es este caso, este juez también tuvo el caso de firmar. Él firmó las órdenes de captura contra Juan Francisco Sandoval y Virginia La Parra, ¿no? Juan Francisco Sandoval es el ex fiscal de la FESI, y Virginia La Parra, ¿no? Que dicho sea de paso, tuvieron que exiliarse. Y el caso de José Rubén Zamora también bajo las manos de él. Ha beneficiado a varios, sí también, pero también ha beneficiado a varios exfuncionarios presos por corrupción, es decir, les ha ido concediendo una libertad, ¿cómo se dice? Domiciliar. Sí, cambiarle la cárcel por una cárcel arresto domiciliar. Es decir, les ha ido beneficiando. Sin embargo, no, como dice el licenciado Rafael, no hemos visto que haya avance, por ejemplo, en eso, vuelvo y repito el caso B410. Avance de eso nos interesa a todos, porque fue dinero del Estado, dinero de nuestros impuestos, ¿verdad? Que se lo robaron básicamente, ¿verdad? Que han estafado al Estado, y ese es de interés popular, pues, o sea, del pueblo. Pero casos muy particulares como el de José Rubén Zamora, pues sí, nos puede interesar como noticia, pero también es una afrenta a la libertad de expresión en el país. Entonces, donde podemos ver que se agota es cuando a veces hay
la Constitución cuando a veces hay retrocesos en la garantía de los derechos, como es de la libre emisión del pensamiento, como otros derechos, ¿verdad? A la protesta, a la organización. Y esto, pues, por supuesto, nos pone de regreso otra vez sobre el texto constitucional, es decir, puede tener fallas, sin duda alguna, pero también hay fallas de quienes median para poder llevar al ejercicio práctico lo que dice nuestra Constitución, que, dicho sea de paso, vuelvo y repito, es que plenamente no se ha cubierto como tal. Solo lo que ya mencionó el licenciado Rafael respecto del aspecto de educación, no se ha cubierto plena, es decir, esos artículos no se han llevado plena, no se han agotado plenamente en el ejercicio de cobertura de los mismos, ¿verdad? Hay zonas donde no hay escuelas, que urgen. El nivel de analfabetismo en Guatemala es bien alto. Por lo tanto, no podríamos decir que ya se agotó la Constitución en ese aspecto del educativo, cuando todavía el Estado no ha sido capaz, a lo largo de muchos gobiernos, de tener la cobertura total del territorio para poder decir, sí, ya lo intentamos y sí, algo falló aquí, pero eso no está. Entonces, por ahí ya vamos a ir cediendo el espacio para el intercambio. Por ahí ya están levantando las manos. Y yo un día encontré ahí algunas personas ahí en un lugar que estaban despotricando contra unos hermanos hondureños y salvadoreños que ahí está, que decía unos paisanos, decía, vamos, ustedes no son de aquí, ustedes son extranjeros, a salvadoreños y hondureños, vamos a llamar a la migración, es otra cosa. Pero yo quiero solo señalar así de pasito el artículo 144, porque a mí así rapidito se los voy a... El artículo 144 y el 145, para que eso lo tengamos claros. ¿Y por qué? También esta Constitución sigue abrazando la idea de la integración centroamericana, se sigue estando. Por ejemplo, esta en el 44, solo para que tengamos claro esto, mire pues, nacionalidad de origen, eso es importante, la palabra origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. La palabra origen es clara. Luego vamos al 145 inmediato. Nacionalidad de centroamericanos, aquí en Guatemala. También se consideran guatemaltecos de origen. Es decir, ningún ciudadano que pertenezca a las repúblicas que conformaron la Federación Centroamericana puede ser considerado extranjero en esta tierra. Es igual que un guatemalteco de origen. ¿Sí? Entonces dice, también se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifestar ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. En ese caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos. Es decir, tienen una condición que no les permite, pues, ser llamados como extranjeros fuera en este territorio. Esa es una cosa importante. Y lo otro es que en el artículo de los transitorios, el 19, que habla sobre esta Constitución, que no es de esta Constitución, se sigue el diferente territorial con Belice, se sigue trayendo desde el siglo XIX, y todavía se agrega aquí en el artículo 19, en el que pues faculta al Estado de Guatemala para que se encuentren las mejores condiciones en las que se pueda llevar a solución esto. Entonces, yo aquí voy a ir entregando ya el micrófono
pero también quería hacer una parte importante, que muchos de los preceptos constitucionales no nacieron ahí en el 85 o fueron ocurrencia de ahí, sino que se arrastran de derechos ya adquiridos de las constituciones previas. Esta no es una constitución que surgió así del aire a partir de nada, y esta constitución, como ya lo decía Rafa, también la parte educativa la abraza desde atrás, desde el pasado hacia el presente, y lo mismo con todo lo que tiene que ver con el derecho al trabajo, ¿verdad? Con el derecho a las oportunidades de trabajo en Guatemala, que luego ya estamos viendo que el Estado también tiene deficiencias, no necesariamente el texto constitucional, sino en la ejecución y la aplicación y en el ejercicio de la función pública de quienes pues están a cargo de dirigir el Estado a lo largo de diferentes periodos de gobierno. También hay una deuda en cuanto a ofrecer a la ciudadanía guatemalteca una oportunidad de trabajo o varias oportunidades de trabajo. Sin oportunidades de educación, sin oportunidades de acceso a la salud, sin oportunidades de acceso al trabajo, entonces configuramos una condición de precariedad para la población guatemalteca. Entonces, esas son cosas que hay que verlas. O falla el texto constitucional, o es que está fallando en la aplicación de los funcionarios o quienes dirigen el Estado. Muchas gracias, compañero. Bueno, yo creo que va llegando el momento de ir intercambiando opiniones. Antes que eso necesitamos poner un poquito de orden en el tema, ¿verdad? Tenemos, a diferencia de otros miércoles, varios temas que hemos tratado. Tratemos, por favor, de mantener un orden para que sean inteligibles, para que todos sepamos de qué estamos hablando, en qué dirección vamos y qué tema queremos tratar. Hablamos, por un lado, de que esta Constitución ya se agotó o se está agotando, que necesita cambios. Ese podría ser un tema. Entonces, por favor, si se quieren referir a los cambios que es necesario hacer en esta Constitución, hagámoslo directamente, ¿verdad? ¿Qué cambios? Yo podría mencionarles varios, ¿verdad? Pero no los voy a argumentar, porque entonces soy yo el que está haciendo preguntas a mí mismo o a Edgar. ¿Qué cambios? Podríamos hablar de cambiar la parte educativa, en que debe de haber una orden para que se reinstale el magisterio en escuelas y colegios, que es a nivel medio, a nivel secundaria. Eso es vital, compañeros, en educación. Guatemala sin magisterio no va a tener jovencitos que vayan a lo que le llamó Álvaro Colón la Guatemala profunda, para poder de alguna manera entrarle a la educación. ¿Qué estamos logrando sin el magisterio? Estamos logrando que los empresarios de mala fe, porque hay empresarios de buena fe, pero los de mala fe, que no son todos, están logrando conseguir mano de obra barata. Ya se fijaron, donde no hay magisterio, no hay educación secundaria, no hay progreso en el tema educativo, y nuestros jóvenes se van a trabajar de campesinos, de obreros y de cualquier otra cosa, menos subir de nivel, y eso se llama mano de obra barata. Estamos produciendo jóvenes que van a ser obedientes y no deliberantes, como se dice, para cuando los patronos les digan por quién votar y por qué y en qué dirección. Eso es el colmo. Así es que uno de los temas debería de ser cambios en la educación de este país, y el principal, la devolución del magisterio al país. Perdónenme, me voy a echar un pequeño anuncio. El 4 de diciembre de este año, no lo olviden, por favor,
es la premier de estreno de una película que se llama Sueños de Primavera. En esa película un servidor es el productor ejecutivo y el dueño de la historia. Yo narro esa historia y el guión está registrado a mi nombre para que no nos lo vayan a quitar. 4 de diciembre se inaugura la premier de Sueños de Primavera, que habla sobre una verdad que en Guatemala no se conoce, porque la educación está por los suelos. En esa película lo pueden ver. Se va a ir a los cines a partir del 4 de diciembre y ya van a ver ustedes cómo va a ir cambiando la mentalidad de la gente cuando se va enterando de todas las barbaridades que nos están pasando en educación. Para eso es educación. En salud, Sueños de Primavera se llama. En educación, estamos hablando de esa hora, en salud. También podríamos escuchar propuestas constitucionales o no, de cambios constitucionales o no, sobre la salud en este país. Es importante que eso quede reflejado en las discusiones que se arman aquí en el instituto durante los desayunos de los miércoles. Por favor, pregunten, argumenten y háblenos del tema de cambios en salud, que también es importante. Y el tercero, son 4, lo relacionado al golpe de Estado. Ya lo trató Edgar, ¿verdad? Es importante que se refieran a lo relacionado al golpe blando de Estado que mencionó el presidente Arévalo. Y por favor, como es uno de los temas del día de hoy, si quieren preguntar sobre ese tema, también háganlo, para que podamos ir departamentalizando en varios sectores este evento. Lo último que yo dejaría, pero que no debe dejar de mencionarse, es el tema económico que está agobiando este país. Este tema económico todos lo hemos padecido de alguna manera u otra. De manera que, por favor, si quieren tratar el tema de la situación económica en este país, hay un tema muy importante que se llama el manejo de la propiedad privada. Nos interesa escuchar la opinión de este foro en cuanto a cómo se ha manejado la propiedad privada en este país. Este es un tema que no hemos expuesto porque ya no daría tiempo, pero nos interesa escuchar lo que opinan los diversos compañeros y compañeras que están presentes en este desayuno. Muchas gracias y pasamos el micrófono para las preguntas. Buen provecho, compañeros. En el orden sería primero aquí el compañero Eric y pues acá el compañero. Levanten la mano, por favor, para que solo hacemos la ronda. Entonces sería solo ahí, gracias, y después en la siguiente. Como no, muchas gracias, compañeros. Buen provecho a todos, tanto al señor director del instituto como al licenciado Rafita y a todos los compañeros. Bienvenidos a este miércoles siempre de formación política. Contrastando un poquito, mi nombre es Eric Urías, ya todos me conocen. La realidad social, económica y política que vivimos en este país y el tema de la exposición del día de hoy sobre el agotamiento de la Constitución. Yo quiero exponer mi punto de vista así en 1 minuto o en 2 minutos. Creo que sí, realmente la Constitución en su texto está relativamente agotada y hay que hacerle algunos cambios. Pero como decía el licenciado Edgar Coque, también hay que tomar en cuenta que no solo es el texto de la Constitución que no se cumple, sino que es las personas, las autoridades que están obligadas a cumplir. Y en ese sentido son responsables los que operativizan la Constitución como nosotros, los pobladores, porque no hemos sabido elegir a nuestras autoridades. Si de modificar la Constitución estamos hablando, podríamos decir que ahí haría falta que esté estipulado y regularizado el relevo del mandato presidencial. Porque al entregarle en las elecciones, el delegarle como pueblo nosotros
ese mandato al presidente, le estamos dando un cheque en blanco. Y 4 años pasan ahí, no lo podemos sacar. Entonces yo creo que sí es relevante e importante que como población podamos emitir ese relevo en el mandato presidencial. A medio término. Hablaba el licenciado Rafita sobre la propiedad privada. Está estipulado dentro de la Constitución Política de la República, pero yo quiero hacer la contrapregunta. Y si está regulada la propiedad privada, que eso es bueno, porque nos protege a todos, el pequeño y el mediano, que tienen nuestro terrenito, hasta el grande que tiene su finca. Pero ¿en dónde está regulado, pregunto yo, resguardar los bienes del Estado? Las autopistas, el agua, los medios de comunicación, la educación, que hoy por hoy está privatizada. Entonces debería también modificarse la Constitución resguardando los bienes del Estado, que nunca debieron de privatizarse, y los gobiernos tras gobiernos lo han hecho. Finalmente, todo esto no pasaría si tuviéramos un presidente que ejerza su cargo y su autoridad en los 14 ministerios, y en los 14 ministerios se fuera a hacer una revolución. No solo se necesita una revolución en educación, se necesita en salud, en economía, en medio ambiente, en agricultura. En todos los 14 ministerios se necesita una revolución, pero para eso se necesita que la cabeza, la que esté al frente, tenga carácter y vaya a imponer unas políticas públicas de Estado que vengan a beneficiarnos a todos los pobladores de Guatemala para tener un buen vivir, que al final eso es lo que queremos. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Y yo solo me voy a referir a la cuestión del relevo del mandato presidencial. En efecto, si se pueden dar cuenta, en nuestra América Latina ya existen las constituciones más modernas, las que se han hecho, no más modernas, las más recientes, que se han hecho ya, y ya varias de estas incluyen revocatoria de mandato a medio término. No les puedo garantizar que va a funcionar o que sí funcionaría, pero sería interesante, pues, porque podríamos ir midiendo a la mitad del mandato si en efecto se van cumpliendo lo establecido, lo ofrecido en campaña, y quizás eso podría ofrecer alguna opresión para quien detente el mandato presidencial y pueda, al menos en 2 años, como diría el licenciado Rafael, no ofrecer 4,000 ni 10,000 remozaduras de escuelas, sino que pues entrarle con mucha más fuerza, que el presupuesto al menos en esos 2 años vaya con mucha más intensidad, que se pudiera ver, podría ser, pero eso es algo que habrá que seguir discutiéndolo todavía. Sí, un pequeño adendum, o sea, agregado. Ustedes ya se pusieron a pensar que el presupuesto del Ministerio de Educación es con mucho uno de los más grandes en Guatemala. Imagínense, de los más grandes en Guatemala, y remozando 4,000 escuelas y otras 4,000 en el segundo año. ¿Y dónde está el dinero? Ahí dice que ¿y dónde está el dinero? No puede ser. Entonces ahí sí, el presidente de la República, no la ministra nada más. Qué fácil sería, ¿verdad? Pongamos en el cadalso a la ministra y el presidente siempre sale de guante blanco, ¿verdad? No. De eso debería de servir para el juicio de mitad de periodo para el presidente de la República, para que sea un aliciente, y siquiera eso en algo nos ayude. Bueno, ese es uno. Ahora, en cuanto a la propiedad privada que decía el compañero Eric, es bien importante, compañeras y compañeros, cuando aquí nos preguntan, cuando en algunos medios de comunicación nos han preguntado qué son en el ministerio, no, en el Instituto de Formación Política, qué son en cuanto a la ideología. ¿Son de derecha, son de izquierda, son de centro derecha, centro izquierda? ¿Cuál es su ideología? Nos han preguntado muchas veces. Yo les digo, no tenemos que mezclar las ideologías con lo que aquí se trata en el instituto.
porque el respeto o no respeto y el tratamiento que se le dé a la propiedad privada debe ser tanto por la derecha como por la izquierda. Claro eso, para que no se vaya a decir, no, Edgar Jorge Rafael Arriaga dice tal cosa de la propiedad privada y por lo tanto son de izquierda radical. Negativo, Torre, como yo digo otra vez, ¿verdad? No es así. ¿Qué ideología tenemos? Será un tema que podamos tratar en la próxima vez o cuando ustedes quieran, pero nada que ver con el trato de la propiedad privada. Que la propiedad privada existe y debe existir en Guatemala, claro que sí, debe de existir, pero aquí es en donde se vuelve importante a nivel constitucional. Quiero contarles que hace 40 años, cuando se discutió esta constitución, se discutió este mismo tema que estamos hablando ahorita. ¿Qué tratamiento se le va a dar a la propiedad privada? Fue la discusión más grande que hubo en la Asamblea Nacional Constituyente que hizo este documento. Se discutió a través del artículo 39. El artículo 39 de nuestra Constitución trata el tema de la propiedad privada. Y créanme ustedes, fue un mare magnum esa discusión. De los 60 y pico constituyentes, nos quedamos hasta las 3 de la mañana discutiendo y alegando para ver qué redacción le íbamos a dar a la propiedad privada. Habíamos 4 partidos políticos que destacábamos por el número de miembros. El más grande era Democracia Cristiana, que la dirigía Vinicio Cerezo en ese tiempo, que era el presidente, el más grande. El que le seguía era la UCN, que la manejaba un periodista que se llamó Jorge Carpio, que ya no está con nosotros. El tercero era el MLN, Movimiento de Liberación Nacional, que lo manejaba el famoso Mico Sandoval, Mario Sandoval, ¿verdad? Él era el tercero. El cuarto partido, por su tamaño, era nuestro partido, que se llamaba Partido Revolucionario. Estamos a PR. Un servidor era el secretario general del PR, a mí me tocó. Y entonces estábamos hablando de Vinicio Cerezo en la DC, en la Democracia Cristiana, Jorge Carpio en la UCN, Mario Sandoval Alarcón en el MLN y un servidor, Rafael Arriaga Martínez, en el PR o Partido Revolucionario. 3 de la mañana, compañeras y compañeros, y no podíamos ponernos de acuerdo. Finalmente transaron. La DC, que se la llevaba a ser algo de izquierda, transó, ¿verdad?, con la UCN, y se aprobó esta redacción, que para nosotros en el PR, y ahí está en el libro de sesiones del Congreso, quedó claro que no estábamos de acuerdo. El MLN contento, eran pequeños pero contentos, porque al final de cuentas la redacción no dice mayor cosa. Le faltó, pues dice algo, pero le faltó lo más importante. Les voy a leer cómo dice el artículo 39, dice, aquí está. Y eso es algo importante, porque la propiedad privada sigue estando en tela de juicio, ¿verdad? El artículo dice: propiedad privada. ¿Se garantiza la propiedad privada? Ni modo. A ellos les interesaba que se garantizara. Y ni modo, aceptamos. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Ahí le da de todo al empresario, ¿verdad? Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley.
se les fue la mano ahí un poco a la derecha, porque libremente, como decimos en buen chapín, a la puchica, ese es un montón. La propiedad privada se garantiza y se puede ejercer libremente. Nosotros nos opusimos a que se quitara la palabra libremente y solo ejercer conforme a la ley, no libremente. El Estado garantiza, miren pues, el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes. ¡Qué maravilla! Todo era un pastelito de fresa para el empresariado que quería tener todos los bienes que pudieran, con toda la libertad posible y sin cumplir con mayores obligaciones. De manera que se alcance, ahí sí nos dieron algo, no les quedó más remedio, el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Ese último pedacito fue del PR de nuestro partido, pero era poco comparado con el pastel de fresa que se habían servido los propietarios en toda la primera parte del artículo. ¿Alguna postura concreta PR en ese sentido? Sí. Ahí está en el diario de sesiones y les voy a decir qué propusimos. Nosotros propusimos que lo que se debe incluir dentro de este artículo es que se garantiza la propiedad privada. Pongan atención en esto y van a ver que ahí está la clave. Se garantiza la propiedad privada. Carlitos, Oliva, ponernos atención porque vos estás muy interesado en estos temas. En función social. Eso. ¿Te acordás? Que estabas muy chiquito en ese tiempo. ¿Eh? Es que no era solo de ustedes, pero está bien. Sí, pero fuimos los únicos que lo peleamos hasta las 3 de la mañana. Se garantiza la propiedad privada, que tiene que haber, pues, ¿verdad? Pero la misma tiene que cumplir una función social. Y la función social es aquella en que le obliga al propietario a beneficiar a los trabajadores, a los sectores que lo rodean en su comercio o industria, beneficiarlos en los elementos más importantes que necesita el ser humano. ¿Qué es lo que necesita el ser humano principalmente desde el punto de vista económico, ¿verdad? Bueno, necesita justicia social. Cuando yo en el pleno de la constituyente dije justicia social, se les paró el pelo a medio mundo de los ultraderechistas. ¿Cómo va a ser eso que justicia social? Sí, debe de tener la propiedad privada, debe garantizarse dentro de un ambiente de justicia social. En pocas palabras, ¿qué es justicia social? Es aquello en donde todos los sectores guatemaltecos, también empresarios, obreros, campesinos, comerciantes, todo el mundo tiene que tener oportunidades en salud, en educación y en oportunidades de trabajo. Si tenemos igualdad de oportunidades en educación, salud y oportunidades de trabajo, hay justicia social. No logramos que se pusiera ese término en este artículo. Lo pueden leer en el diario de sesiones allá en el Congreso, en donde consta. 3 de la mañana luchamos porque se aprobara y no lo logramos porque teníamos a la derecha radical representada por la UCN de Jorge Carpio y por el MLN de Mario Sandoval Alarcón, el Mico Sandoval, que era famoso por sus radicalismos, ¿verdad? La democracia que apoyó, la democracia cristiana que los apoyó. Cedió, al final cedió. No se animó a librar la lucha con nosotros. Y Vinicio Cerezo, qué lástima que no lo invitamos hoy, porque por ahí anda todavía, cedió y se plegó a los dictados de la extrema derecha. Extrema, ¿verdad? Nada más. Bueno, recuérdense, compañeros, pues, que la justicia social es importante, porque solo dice lo siguiente: mientras el dueño de la gran empresa, finca o comercio, ¿verdad?,
manda a sus hijos a los colegios más lujosos y caros de Guatemala, el hijo del obrero, del campesino, en general de la clase popular, mande sus hijos a unas muy buenas escuelas públicas. Eso es igualdad de oportunidades. Tan buena puede ser una escuela pública de calidad como un colegio de aquellos de la zona 14 en donde hay solo lujos para los jovencitos. Esa es la educación. Mientras el hijo del gran empresario manda a el hijo del gran empresario, al enfermar, puede ir al Hospital Herrera y Grande, al centro médico, al Pilar. El hijo del obrero, trabajador, campesino y todo, puede tener acceso a señores hospitales de especialidades generales, dispensarios, ¿verdad, doctor? A todos ellos, pero que sean de primera calidad. Eso es educación y salud. Y oportunidades de trabajo, que es el tercero. Mientras el hijo del empresario, el hijo del comerciante, del finquero, ¿verdad?, le da trabajo a sus hijos que lo van a suceder como gerentes y como puestos altos en sus empresas. El hijo del obrero, campesino, indígena, lo que ustedes quieran, que es la clase popular, debe tener acceso, no a empleos, no a chances, no, a oportunidades de un trabajo decente, correcto, bien remunerado. Eso es justicia social, y eso es lo que debería de haber quedado impreso en el artículo 39 de la propiedad privada. No extendernos a todo lo que estoy explicando aquí, pero algo que se hubiera puesto, cuya redacción hiciera inherente la igualdad, no de propiedad, sino de oportunidades para las diversas clases sociales, económicas de este país. Perdonen que me ha extendido, pero en el Instituto de Formación es importante que tengamos claro que no somos radicales en ningún sentido, pero sí que lo tenemos muy claro, cuál es la realidad que este país necesita para irse para adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación que me hizo el compañero Luis, y estoy contento de estar aquí aprendiendo. Fíjense que, en mi opinión personal y según la locución de ustedes como oradores ahí, yo siento que este golpe de estado raquítico veneno es una cortina de humo, porque ya las instancias ya le dieron el aval para que él sea presidente. Entonces él está invocando a asambleas internacionales para refortalecerse. Pero si fíjense que si hubieran buenas carreteras, si hubiera una excelente educación, si hubiera buena medicina y hospitales, si el Ministerio de Gobernación no hubieran fuga de reos y el sistema penitenciario fuera tan corrupto, yo creo que la población guatemalteca apoyaría al presidente. Se llenarían todos, porque el pueblo estaría bien. No estaría esa guerra ideológica del Ministerio Público con el presidente que se dio desde que él tomó la posición. Solo de eso se habla. No se habla de mejoras de salud, de mejoras en medicina, mejoras en carretera, mejor educación. Yo cierro los ojos y sueño con una educación que es la base primordial de las personas que están ahorita creciendo. Qué bueno sería que en sexto primaria las personas salieran ya bilingües, con un inglés bien calidad, para poder trabajar en un call center, o unas secretarias bilingües ya en tercero básico, que salieran técnicos ya en computación en sexto primaria. Por eso seguimos siendo un país subdesarrollado. En cuanto al agotamiento de la Constitución, fíjense que es increíble, estimados compañeros de este foro, es increíble que durante mucho tiempo
todavía personas que tengan 17 años con 362 días sean considerados como transgresores de la ley. Estos monstruos, estos psicópatas criminales, allá en Estados Unidos, a la edad de 12 años ya están en competitividad, esperan que hagan a los 21, a los 18 y los condenan a cadena perpetua, porque ellos sí saben lo que hacen, saben lo que están haciendo. Han entrevistado en los medios de comunicación a personas que han asesinado hasta a su propia mamá y les dicen, o han asesinado por 100 quetzales y les dicen, ¿y estás arrepentido? No estoy arrepentido y lo volvería a hacer. La pregunta es, ¿qué hacemos para reformar esta situación en estos reformatorios para que a estas personas los condenen ya como adultos? ¿Cómo hacemos para poner altos dirigentes para que estas no sean escuelas de crimen, sino que salgan como unos obreros calificados de estas casas de rehabilitación? ¿Qué hacer? Otra cosa, mencionan mucho el pacto. Fíjense que hace 4 años estaba Suri con la bandera de que iba a aplicar la pena de muerte. ¿Qué hacer para aplicar la pena de muerte? Y muchos mencionan, hay que abolir el pacto de San José. Ya no le va a venir ayuda internacional de los derechos humanos a Guatemala, y por eso los diputados se hacen como los que tienen amnesia mental y ni siquiera mencionan eso. Entonces, las reformas a la Constitución, ¿qué se debe hacer para que estos transgresores de la ley sean condenados como adultos? ¿Y qué hacer para que se pueda aplicar la pena de muerte que quede vigente en Guatemala únicamente? Bueno, así brevemente vamos a ver. En el caso del sistema de justicia, también habría que evaluar esa situación de reducir el endurecimiento de la pena. Y lo otro es que el sistema penitenciario, lo dijimos hace 8 días en el conversatorio que teníamos, no ha cubierto su rol para ser una entidad, un centro de reformar al ciudadano y reinsertarlo ya reformado en una sociedad que lo podría recibir. Bueno, ahí eso lo discutimos hace 8 días, ahí digamos no vamos a extendernos mucho en ese sentido. Sin embargo, ahí hay que ver, hay que poner también el dedo en la tecla respecto a eso, y eso es el hecho de que ese sistema penitenciario no esté bajo el control del Estado. Ahora está sucediendo que pues tenemos todo este caso que ya vimos de fuga de 24 reclusos. Lo otro es, sí, en efecto, el presidente Arévalo ha estado invocando una reunión extraordinaria en la Organización de Naciones Unidas, y también otra reunión extraordinaria, lo dijo el domingo, en la OEA, la Organización de Estados Americanos. Ambas entidades han demostrado hasta el día de hoy ser plenamente ineficaces para atender problemas. Pareciera que fueran la Consuelo Porras del mundo. Le prestan atención a algunas cosas, pero por ejemplo el genocidio en Gaza o los genocidios que han sucedido en otros lados no han tenido la atención. Es decir, se han mostrado ahora ineficaces para poder detener los actos genocidas del Estado de Israel llevados a cabo durante Gaza. Es decir, la ONU no tiene esa habilidad ahora. Sí han sido muy efectivos para crear misiones militares, de cuerpos de paz, creo que le llaman, o misiones militares para mantener control en algunos países, en Haití, pues, por ejemplo, o en otros países, pero no en Israel. Entonces, la OEA ha servido muy bien a los intereses, lo dijera ya personaje histórico, el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Es decir, obedece ciertas órdenes, funciona para unos lados, pero no ha funcionado para los otros. Entonces, no sé qué tan valedero sea, ¿verdad?, digamos, esa invocación, pero ni hasta dónde va a llegar, ¿verdad?, la invocación. Se entiende la diplomacia, se entiende el acto de acudir a los órganos internacionales, debiera ser de acudir, pues, para presentar la denuncia, pero también para solicitar el respeto, ¿verdad?, del derecho en cada uno del concierto de las naciones. Ya.
En orden sería guardar tu número, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, no, pero 5 era Saúl, 6 el compañero. Bien, respecto a la Constitución hay muchas cosas que no nos gustan. Por ejemplo, el que ya mencionaste, el caso de la propiedad, que debe ser en función privada, el caso de la educación.